El éter celestial vibra. No es un movimiento natural, sino un pulso errático que recorre las esferas. Las corrientes de energía chocan entre sí, produciendo un zumbido sordo que hace que el espacio mismo se curve. En el centro de este vacío, el silencio se vuelve denso, casi sólido. Las estrellas parpadean con una intensidad inusual, como si el propio firmamento temiera lo que está por ocurrir. Lucifer se pone en pie. Sus movimientos son lentos, calculados, rompiendo la inmovilidad que ha reinado durante eones frente al trono. Cada paso que da sobre el suelo de cristal resuena con una firmeza que altera la frecuencia del entorno. Él no mira hacia arriba, sino que fija su atención en el vacío que se extiende ante él. El aire se vuelve pesado. Lucifer se detiene. Su mano derecha se cierra en un puño y en ese gesto la vibración del éter cesa de golpe. Lucifer observa su mano derecha. La luz que emana de sus dedos, antes una corriente constante de oro puro, comienza a parpadear. El brillo se debilita. En lugar de irradiar calor, la energía se contrae, volviéndose densa y pesada. Una mancha grisácea surge desde el centro de su palma, extendiéndose como una grieta sobre un espejo. El color dorado se apaga, devorado por una tonalidad cenicienta que se desplaza rápidamente por sus brazos. El aura que lo rodea, una vez expansiva y radiante, se vuelve opaca. La luz del entorno reacciona al cambio. Las partículas de éter cercanas a él se oscurecen, perdiendo su capacidad de reflejar el resplandor del trono. Lucifer cierra el puño. El gris se asienta, sólido y persistente, reemplazando la antigua luminiscencia por una sombra estática. El suelo bajo sus pies pierde su transparencia. No hay vuelta atrás. La pureza ha sido sustituida por una discordia tangible que se filtra en el aire, alterando la temperatura. Lucifer levanta la mano derecha, extendiendo los dedos hacia el horizonte. Un pulso oscuro brota de su palma, recorriendo el firmamento como una onda de choque invisible. A su llamada, las filas celestiales comienzan a moverse. Cientos de figuras descienden desde los niveles superiores, dejando atrás sus puestos de guardia. No hay vacilación en sus trayectorias. Se desplazan en perfecta sincronía, convergiendo detrás de Lucifer hasta amontonarse en una masa densa y compacta. A medida que se posicionan, la luz del entorno es absorbida por su presencia. Las alas de estos ángeles se entrelazan, creando una barrera física que bloquea el paso de la luz. Se forma un muro de sombras, una pared de oscuridad que se extiende de un extremo a otro del firmamento. La estructura es sólida, una muralla de siluetas. El cielo se parte en dos mitades irreconciliables. A un lado, la claridad habitual. Al otro, una penumbra artificial que se expande con cada segundo. Los ángeles que han elegido seguir a Lucifer se mantienen inmóviles, sus cuerpos formando un bloque impenetrable que separa el núcleo de la fuente. La alineación está completa y la barrera de sombras se asienta, convirtiendo el firmamento en un campo de fuerzas enfrentadas. El movimiento cesa. El estruendo de las alas plegándose se apaga, dejando un vacío sonoro que devora cualquier eco. Un silencio sepulcral se asienta sobre el firmamento, tan denso que parece tener peso. Las partículas de éter, antes en constante flujo, se detienen en el aire, quedando suspendidas como polvo en una cámara sellada. La presión psicológica aumenta con cada segundo de inmovilidad. Los ángeles en ambos bandos mantienen la respiración, sus pechos inmóviles, sus ojos fijos en el punto de contacto entre la luz y la sombra. La temperatura desciende bruscamente. El aire se vuelve estático, cargado de una electricidad que eriza la piel y hace vibrar el suelo celestial bajo sus pies. La fuente, en el centro, parece pulsar con una intensidad contenida, pero su brillo se refleja en un espacio que ha olvidado cómo resonar. La presión es asfixiante, una fuerza invisible que comprime el espacio. El silencio se prolonga, estirándose hasta el límite. Lucifer rompe la inmovilidad,
Sus pies se desplazan sobre el suelo celestial, produciendo un sonido seco que resuena en el vacío. Avanza hasta quedar a escasos metros del trono, el punto donde la energía de la fuente es más intensa. Sus hombros se tensan, sus manos se cierran en puños y su pecho se expande para tomar aire. La energía oscura que emana de su presencia se concentra en su garganta. Lucifer abre la boca y el sonido que emerge no es una palabra, sino una vibración metálica que sacude las estructuras del firmamento. No serviremos más. La frase golpea el aire como un martillo sobre un yunque. La onda sonora se expande en círculos concéntricos, agrietando la superficie del suelo bajo sus pies. El vínculo invisible que conectaba su esencia con la fuente se tensa hasta el punto de ruptura. Un chasquido eléctrico recorre el espacio entre el trono y Lucifer, marcando la desconexión definitiva. La luz de la fuente parpadea, perdiendo su estabilidad ante el impacto de la declaración. Ante el eco de la rebelión, Miguel reacciona al instante. Sus pies se clavan en el suelo, deteniendo el avance de la onda expansiva. Con un movimiento seco, extiende sus brazos hacia los costados. A su alrededor, los ángeles leales responden con una sincronía absoluta. Miles de alas se despliegan al unísono, produciendo un sonido de viento cortante que barre la estática oscura. Las plumas se entrelazan, creando una superficie continua y sólida. Los ángeles se posicionan hombro con hombro, formando una muralla viviente que se interpone entre el rebelde y el núcleo de la fuente. La luz que emana de sus cuerpos se fusiona, transformándose en una barrera translúcida, pero impenetrable. Cada ángel ajusta su postura, bajando el centro de gravedad y bloqueando cualquier acceso hacia el centro del reino. La formación se cierra, eliminando cualquier espacio vacío entre los flancos. Miguel se sitúa en el centro de la línea. Su presencia actúa como el ancla. La luz de la barrera pulsa con una intensidad rítmica, rechazando las partículas oscuras. El núcleo de la fuente queda protegido tras este muro. Miguel observa la línea de sombra que avanza. Sus dedos se cierran sobre la empuñadura invisible que sostiene en su costado. Con un movimiento fluido, tira hacia arriba. Una estela de luz pura emerge de la nada, cortando el aire con un silbido agudo. La hoja de luz se extiende, iluminando el espacio circundante con un resplandor blanco y constante. Miguel ajusta su agarre. La energía pura fluye desde la hoja hacia el suelo, creando pequeñas chispas que saltan al contacto con la superficie celestial. A su alrededor, la temperatura desciende bruscamente. El aire se vuelve denso, cargado de una presión eléctrica. Miguel mantiene la espalda recta y el arma firme, apuntando directamente hacia el centro de la formación rebelde. Cada partícula de luz en la barrera detrás de él reacciona, intensificando su brillo. El silencio se vuelve absoluto. Miguel da un paso al frente, marcando el límite definitivo. La energía en el ambiente alcanza su punto de saturación. Lucifer eleva su mano derecha. El vacío a su alrededor comienza a contraerse, succionando la luz del entorno hacia su palma. Una esfera de oscuridad densa y palpitante se forma, creciendo con cada segundo. Él empuja el brazo hacia adelante. La ráfaga oscura se dispara como un proyectil sólido, rasgando el aire con un sonido de cristal rompiéndose. El impacto contra el escudo de Miguel es instantáneo. La luz pura de la barrera se curva bajo la presión, absorbiendo el golpe inicial. Un destello cegador estalla en el punto de contacto, enviando una onda expansiva que se expande en todas direcciones. El suelo bajo los pies de los ángeles se agrieta. La onda golpea las estrellas cercanas, haciéndolas parpadear y tambalearse en sus órbitas. El tejido mismo del firmamento vibra, emitiendo un zumbido grave que recorre todo el espacio. La barrera de los leales se estira, resistiendo la fuerza del impacto,
Lucifer mantiene la presión, sus dedos tensos, alimentando la ráfaga con más energía. Miguel clava sus talones en el suelo. Lucifer baja el brazo. La estela de la onda expansiva aún recorre el horizonte cuando los rebeldes responden. Cientos de figuras oscuras se inclinan hacia adelante, sus músculos tensos, listos para la embestida. Con un movimiento sincronizado, rompen la inercia y se lanzan hacia adelante. El suelo bajo sus pies se resquebraja por la fuerza del impulso. Miguel observa el avance y clava su espada en el plano celestial. Los leales cierran filas, entrelazando sus hombros, proyectando una barrera de luz sólida. La distancia entre ambos bandos se reduce drásticamente. Los rebeldes aceleran, convirtiéndose en una masa de sombras que se desplaza como una marea negra. El aire silba al ser desplazado por la velocidad. Los leales mantienen la posición, con los escudos elevados y los talones firmes, esperando el impacto. La tensión bélica alcanza un punto crítico. Los rebeldes impactan contra la formación cerrada con la fuerza de un meteorito, forzando a los leales a retroceder un paso. El impacto se consolida en un centro de gravedad absoluto. No hay gritos. La batalla se reduce a la fricción pura entre dos naturalezas opuestas. Las esencias colisionan con una violencia sorda, un sonido denso que satura el vacío. La luz de los leales se filtra entre las sombras de los rebeldes, creando un zumbido constante, similar al metal rozando contra el cristal. Cada vez que una sombra intenta atravesar la barrera, el choque genera una descarga de energía que se dispersa en chispas blancas. La oscuridad, por su parte, se aferra a la luz, intentando sofocarla con su peso. El sonido es ensordecedor, una frecuencia grave que vibra en el suelo celestial. Las partículas de luz se fragmentan ante la presión, mientras las sombras se estiran, deformándose en el contacto. La colisión no produce eco, solo una absorción mutua de fuerzas que mantiene el aire en un estado de tensión estática. La luz golpea la oscuridad con una precisión quirúrgica, y la oscuridad responde envolviendo los bordes de la barrera. El espacio entre ambos bandos se convierte en un campo de presión, donde la materia se condensa. El ruido del choque se intensifica, transformándose en un rugido constante que parece devorar el silencio del firmamento. Lucifer abandona la formación y se proyecta hacia el centro de la barrera. Sus manos se cierran en puños, condensando toda la energía residual de la carga en un solo punto. Él acelera, rompiendo la inercia del choque anterior, y lanza un golpe directo contra el núcleo de la luz. El impacto no produce un sonido seco, sino un estallido de energía, que desplaza el aire circundante. Al entrar en contacto con la pureza de la barrera, la superficie de Lucifer comienza a ceder. La luz de los leales actúa como un ácido sobre su estructura. Donde sus nudillos tocan la barrera, aparecen grietas finas, que se propagan rápidamente por sus brazos. Él insiste, empujando con más fuerza, pero el contacto prolongado acelera la desintegración. La barrera de luz vibra, emitiendo una frecuencia aguda que hace que las grietas en la forma de Lucifer se ensanchen. Fragmentos de su propia esencia se desprenden y se disuelven al tocar el escudo. Él intenta retirar la mano, pero la atracción de la luz es magnética. La reacción en cadena se propaga desde el núcleo hacia las filas traseras. Los seguidores de Lucifer detienen su avance. El brillo que emanaba de sus formas comienza a retraerse, succionado por una fuerza invisible. La luz se apaga, dejando paso a una superficie opaca y rugosa. Sus movimientos, antes fluidos y rápidos, se vuelven mecánicos y pesados. Cada paso que dan sobre el suelo celestial requiere un esfuerzo mayor. Sus cuerpos se oscurecen, perdiendo toda capacidad de reflejar la claridad del entorno. La materia de la que están hechos se condensa, transformándose en una sustancia grisácea, similar a la piedra volcánica enfriada. Las articulaciones crujen con cada intento de desplazamiento. La inercia de la rebelión se detiene, reemplazada por una inmovilidad forzada. Los rebeldes
se convierten en estatuas pesadas. Sus extremidades se vuelven rígidas, arrastrándose sobre la superficie del firmamento. El peso de su elección los ancla al suelo. La transformación es total. La agilidad ha desaparecido, sustituida por una masa inerte que se hunde bajo su propio peso. Miguel observa la inmovilidad de los rebeldes. Su mirada se fija en el líder que aún intenta mantenerse en pie. Con un movimiento seco, Miguel rompe la formación de los leales. Sus pies se deslizan sobre el suelo celestial, ganando velocidad. Él sostiene la espada de luz pura con ambas manos, manteniendo la punta orientada hacia el frente. El aire a su alrededor se desplaza, creando un túnel de vacío que acelera su trayectoria. Lucifer intenta levantar los brazos. Miguel no se detiene. Él acorta la distancia en un parpadeo. La espada traza un arco brillante que corta el aire. Con precisión calculada, Miguel lanza una estocada directa. La punta de luz impacta con fuerza en el centro del pecho de Lucifer. El choque libera una onda de energía que hace retroceder al líder rebelde. El impacto es seco y contundente. Lucifer pierde el apoyo de sus pies. Su cuerpo se inclina hacia atrás. Él oscila, buscando un punto de apoyo inexistente. Lucifer intenta recuperar la verticalidad, pero sus pies resbalan sobre la superficie quebradiza. En su espalda, el movimiento se vuelve errático. Las alas, que antes dominaban el firmamento, comienzan a reaccionar ante la proximidad de la fuente. Primero, las puntas de las plumas pierden su estructura, desmoronándose en una lluvia de partículas grises. El proceso se acelera. La presión del núcleo celestial actúa como un martillo invisible sobre su orgullo herido. Cada fibra de sus alas se desintegra, transformándose en ceniza que se desprende en espirales oscuras. No hay fuego, solo un desgaste constante y voraz. Lucifer intenta batirlas, pero el aire que desplaza solo arrastra polvo y restos carbonizados. Sus hombros se tensan, intentando sostener el peso de una estructura que se deshace. La presión es absoluta. La fuente no tolera la disonancia y la ejerce con una fuerza que dobla sus rodillas. El orgullo se vuelve ahora una carga insoportable. Sus alas, reducidas a jirones de ceniza, pierden toda capacidad de sustentación. Él se desploma, sintiendo cómo la materia de su ser cede ante la exigencia del orden. La ceniza cae sobre el suelo, cubriendo el rastro de su paso, mientras la presión lo obliga a encorvarse. El líder rebelde se queda sin apoyo, atrapado en la inminencia de su caída. La presión de la fuente se intensifica, actuando como un muro invisible que empuja a Lucifer hacia atrás. Sus talones se clavan en el suelo celestial, dejando surcos profundos mientras intenta resistir el desplazamiento. Cada centímetro que retrocede es una lucha contra una fuerza que lo rechaza. Sus manos se agitan en el aire, buscando un agarre. Miguel avanza lentamente, manteniendo la presión constante con su presencia. Lucifer llega al límite del terreno firme. Sus pies encuentran el vacío. El aire a su alrededor se vuelve gélido y denso. Él intenta recuperar el equilibrio. Lucifer abre la boca y lanza un alarido desgarrador. El grito no encuentra eco. Se pierde instantáneamente. Él se inclina hacia adelante, perdiendo el centro de gravedad. Sus dedos se cierran sobre el aire. La fuerza de la fuente lo expulsa definitivamente, marcando el fin de su resistencia en el plano superior. El suelo celestial se resquebraja bajo sus pies. La superficie, antes firme, cede con un estruendo seco. Lucifer y sus seguidores se precipitan hacia el abismo. En la caída, sus cuerpos se compactan, adquiriendo la densidad de la piedra. Se convierten en meteoritos negros que surcan la penumbra del vacío. La fricción contra el aire viciado genera chispas opacas. Cada uno de ellos pierde su resplandor original, transformándose en masas inertes y pesadas. La luz que alguna vez los definió se desprende en estelas grises que se disuelven antes de tocar fondo. La velocidad aumenta. El vacío los engulle, tragando sus formas mientras se desintegran en la oscuridad.
No queda rastro de su antigua estructura. Solo el eco de la caída atraviesa el espacio, hasta que el silencio absoluto reclama el lugar. Los cuerpos, reducidos a sombras sin brillo, desaparecen en la profundidad del abismo. La caída es total, definitiva. El abismo se contrae. La grieta que se abrió en el firmamento comienza a vibrar con una frecuencia aguda, un sonido similar al metal, ajustándose sobre metal. Los bordes irregulares del cielo se curvan hacia adentro. La brecha se estrecha centímetro a centímetro, eliminando la oscuridad que filtraba desde abajo. Miguel permanece inmóvil. Sus pies se asientan sobre la superficie celestial, que recupera su firmeza bajo su peso. Él baja el brazo derecho. El movimiento es lento, preciso, controlado. La estela de luz se retrae hacia la hoja de su espada. Al tocar la empuñadura, el arma se apaga. En ese instante, el cielo se sella completamente. La cicatriz desaparece. La fuente, liberada de la obstrucción, pulsa con una intensidad renovada. La luz comienza a fluir nuevamente. El resplandor se expande, bañando cada rincón del espacio, devolviendo la claridad absoluta a las esferas. Los ángeles leales comienzan su desplazamiento. Sus movimientos son rítmicos, coordinados por una frecuencia que emana de la fuente. Se separan de la formación de combate y se dirigen hacia los pilares de luz que sostienen el firmamento. Cada uno ocupa su lugar original, alineándose con una precisión matemática. Sus manos se extienden hacia los canales de energía, ajustando los flujos que habían sido interrumpidos. El sonido de los engranajes etéreos vuelve a escucharse, un zumbido constante que recorre las esferas. Las estructuras que se habían inclinado recuperan su eje vertical. Los ángeles colocan sus palmas sobre los nodos de energía, estabilizando las vibraciones. La luz, antes errática, se estabiliza en un pulso constante y uniforme. El orden se restablece en cada sector. No hay vacilación en sus pasos. Cada uno conoce su función y la ejecuta sin demora. Las esferas celestiales vuelven a girar en sus órbitas predeterminadas. La armonía se recupera a medida que los ángeles sellan los puntos de conexión, asegurando que la energía fluya sin obstáculos. La disposición de los leales crea un patrón simétrico. En el punto exacto donde la rebelión intentó fracturar la realidad, solo persiste una línea delgada de luz. Es el último vestigio del conflicto, una estela que se niega a desaparecer de inmediato. La luz vibra, perdiendo intensidad con cada segundo que transcurre. Se estira, se vuelve traslúcida y finalmente se fragmenta en partículas mínimas que se integran en el tejido del espacio. A medida que la estela se desvanece, el aire celestial se asienta. La vibración que mantenía el entorno en tensión cesa por completo. El silencio no es vacío. Es una presencia sólida que envuelve los pilares y los canales de energía. La victoria de la verdad no se proclama con palabras. Se manifiesta en la inmovilidad absoluta de las esferas. Las órbitas se mantienen fijas, los flujos de energía corren sin fricción y la estructura del cosmos se cierra sobre sí misma. Ya no hay rastro de la ruptura. La paz se asienta como una ley inalterable, sellando el firmamento bajo un orden que no admite fisuras. El ciclo se completa. El cosmos respira en una calma eterna, donde cada punto de luz permanece en su lugar, cumpliendo su propósito en el equilibrio recuperado. La historia de la disidencia se borra, dejando solo la certeza de una armonía restaurada que perdurará sin fin.